la fecha a todas mis Ah, clases. listo, profe, gracias, ¿Vale? muy amable. Listo. Muy bien, señorita Valentina, como me acabas de responder o decir, los números naturales son 0, 1, 2, 3 hasta 10. Ahí hay un error porque lo que nosotros estamos definiendo son los valores numéricos. Es correcto, los valores numéricos son exactamente esos, pero nosotros podemos definir más fácil los números naturales o el conjunto de números naturales de esta forma. Son aquellos números que nos sirven y los usamos para contar elementos o cosas u objetos tangibles. Ah, muy bien. Y sobre todo que cumplan una cierta o misma característica. Eso es lo que siempre hemos usado y esos números siempre lo hemos usado. Ahora, el siguiente conjunto de números nos dice y lo definimos como conjunto de números enteros. ¿Cuáles son los conjuntos de números enteros? No sé, no. La característica principal de los números enteros es que contienen a los números naturales, o sea, tenemos números positivos, el cero, y ahora nos salen un complemento que se llaman números negativos. Estos números negativos, a diferencia de los números naturales, es algo que no los podemos tocar, que no son tocables, o sea, no son tangibles. Como el ejemplo más fácil es cuando debemos plata. Eso es una plata que es intangible. ¿Por qué? Porque estamos debiendo. Por ejemplo, yo le pedí a la señorita Valentina 2.000 pesos, al compañero Luis 2.000 pesos y a la señorita Sofía Muñoz 2.000 pesos. Eso es una plata que el profesor está debiendo. ¿Cuánto debe el profesor? 6.000 6.000 pesos. pesos. Pero ese valor es tangible. No, porque es una deuda. Esos 6.000 pesos yo ya los usé para pagar mi recibo de la luz, entonces yo ya no tengo dinero tangible, o sea, que lo estemos tocando, que se pueda tocar, pero esa magnitud la entendemos que la estamos debiendo. ¿Listo? Esa es la principal característica de los números enteros, no, que hay números negativos. Y con la misma secuencia que funcionan los números naturales, los números enteros también van desde un menos infinito, pasan por un cero y llegan hasta un infinito positivo. Ahora, tenemos otro conjunto de números que se llaman los números racionales, que son aquellos que vienen de forma de fracciones o en especial también vienen de forma de números decimales. Recordemos cuál es una fracción o cuáles son las fracciones. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, ¿Cuáles son 11, las fracciones, compañeros? 16. Ahí estás es multiplicando, compañero. Las fracciones, ¿cuáles son? Ay, Fracción. perdón. Suma, resta, No, fracciones. Entonces Ah, recordemos que en este caso estamos definiendo los números racionales. racionales. Los números racionales vienen de esta forma, de forma de fracción. Y recordemos que las fracciones es un número superior, una línea y un número inferior, que los definimos como numerador y denominador. ¿Qué es lo principal que debe de tener una fracción o los números racionales? Esta línea que nos está indicando las fracciones. Y esto lo podemos traducir a un valor de números decimales. ¿Cuáles son los números decimales? Son aquellos números que a diferencia de los naturales y los enteros, vienen con una coma en la mitad de cualquier valor. A veces está de primeras, de segundas, de terceras, etcétera. O sea, no,
piensen que la coma siempre va a estar ubicada en el mismo lugar, pero sí o sí sabemos y entendemos que si hay una coma, va a ser un número decimal. Decimal. ¿Listo? Como podemos, bueno, acá como podemos observar en la parte de abajo, nos dicen que hay números decimales exactos, periódicos y no periódicos. ¿Qué significan que sean números decimales exactos? Que solo tienen o que después de la coma tienen una o dos cifras definidas y después no hay más operación. Los periódicos son aquellos valores en los cuales se repite infinitamente un mismo número. Los llamamos periódicos y la forma de escribirlos es, escribimos el primer valor y el número que se está repitiendo, le colocamos un gorrito o una línea arriba. Y eso ya significan números decimales periódicos. Y los no periódicos son aquellos números que nos siguen una secuencia, pero que tienen números decimales infinitos. Como podemos observar acá con el ejemplo, después de la coma, per- antes de la coma, perdón, porque estamos hacia este lado, hacia la derecha. Antes de la coma, ¿cuántos números o cifras nos ha escrito el profesor? 6, profe. 6. ¿Hay alguna relación o hay algún número que se esté repitiendo varias veces consecutivamente? No, profe. Entonces, no es un número decimal periódico. Entonces va a ser un número decimal, no No periódico. periódico. Listo. Y el último, que es el que digámoslo así, el último grupo o el último conjunto, que es el que normalmente, y este sí les entiendo que tengan problemas o dudas, es un elemento que llamamos conjunto de números irracionales. En este conjunto, a diferencia de los otros tres conjuntos que ya vimos, vamos a colocar elementos que no cumplen las funciones o las características de los tres conjuntos anteriores. ¿Cómo así? Son números que no se pueden escribir ni como un entero, ni como una división o fracción, y tampoco va a ser un número decimal exacto, periódico, sino va a ser un número decimal no periódico. Como el mejor ejemplo que tenemos en este caso es llamado y conocido como el número pi. Sí. Y el número pi vale 3,14, mejor así, 3,1416. Pero ese valor es un valor aproximado. El verdadero valor de pi es 3,1415 9. 9, 6, si mal no recuerdo, 5, 3. Y así sucesivamente, porque ahí sí, la verdad, uy, me falló la memoria. Pero estos numeritos, el número pi, nos sigue hasta un valor de infinito. Ah, perdón, era 9, 2, 6, 5. Me equivoqué en el orden de los valores. Perdón. Ahí sí me falló, fue la memoria. Y esos 8. puntos suspensivos, ¿qué significan? Que el número sigue. Y como pasamos y vimos en este ejemplo de los no periódicos, y como podemos observar aquí, hay muchas cifras, pero en esas cifras no vemos una secuencia o no vemos un valor que se repita infinitamente. Entonces, por eso los definimos números irracionales, que se salen de la concepción de lo que nosotros definimos como números naturales, enteros y racionales. ¿Vale? Acá, ya viendo los diferentes conjuntos y viendo un ejemplo de cierto modo de cada uno de ellos, pues recordamos que con estos conjuntos
Siempre que miramos uno de esos conjuntos, veíamos algo que llamábamos operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Las tenemos acá. La ¿Cuántas son? suma. 4. No, acá, 4. acá. Cuidado, Ah, Valentina. Las 6, tenemos profe. acá. Muy bien. Tenemos ahora 6 operaciones. 6. Normalmente, o las básicas que nosotros siempre habíamos visto eran 4. ¿Cuáles eran? Suma, resta, división y multiplicación. Muy bien. ¿Cuáles son las dos nuevas que nos están saliendo? Aunque ya las hemos visto de a poco. La potenciación y la Muy radicación. bien. Acá, compañeros, gracias a esto también hay que entender algo muy importante. Nosotros entendemos y como podemos leer, y creo que ya leyeron acá este concepto, en matemáticas tenemos operaciones que se llaman inversas o contrarias. Tenemos la primera operación que nosotros definimos como suma, pero la operación inversa se llama resta. Resta. Entonces tengan cuidado con eso. Funciona de forma contraria también, ¿no? Si tenemos la resta, la operación inversa, ¿cuál sería? ¿O contraria? La suma. Muy bien. Funcionan en igual sentido, ¿vale? Como ustedes observan acá, también estamos teniendo ejemplos. Son ejemplos básicos, pero son ejemplos que nos están indicando cómo van a funcionar siempre esas operaciones. Pues si podemos sumar, asimismo vamos a poder obtener con ese resultado o con ese total, generar una resta. Si tenemos una multiplicación, al producto que llegamos, lo podemos dividir con alguno de los dos factores y encontrar el factor faltante, o sea, una división. Y por último, tenemos una potencia. Y si tenemos una potencia ya con la enésima potencia encontrada y el valor del exponente, vamos a poder encontrar una radicación o el valor del número básico. Siempre observen, y acá podemos observar que hay 3 operaciones que aumentan o que nos están indicando acá que son directas y hay otras 3 operaciones que son inversas o que nos disminuyen. ¿Por qué es eso? Porque en matemáticas nosotros tenemos una simetría. ¿Cuál es la simetría? Pues si aumentamos en un espacio, en el otro espacio tiene que disminuir en la misma proporción. No es que acá aumentemos en 5 y aquí vamos a disminuir en uno. No se puede, porque no estamos cumpliendo la simetría o un balance. Entonces, cuidado, muchachos. Por eso tenemos esas 6 operaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? No le voy a volver a hacer la última vez. No, ¿Alguna profe. duda, pregunta, inquietud? No. No, listo. Entonces ya vimos los No, números. señor. Yo con una cosa. ¿Alguien me va a decir algo? Ay, tío. Ah, no. Fracciones, No, listo. Bueno, voy a bajar de diapositiva. Acá, ¿listo? Entonces acá tenemos algo muy relevante. ¿Qué es lo relevante? Nosotros en la primera parte de la matemática vimos y observamos con los números naturales algo que se llaman propiedades. Esas propiedades vamos a hacer las mismas y vamos a efectuarlas de la misma forma, tanto en los números enteros como en los números racionales. Y en los números irracionales también va a funcionar hasta una parte, como nos dice acá. Ya leímos, o creo que ya leímos la primera parte. Voy a leer lo segundo. Las propiedades de los números reales se heredan de las propiedades de los números que los conforman. Entonces, tenemos dos grupos de propiedades. Una propiedad que conecta dos operaciones
y un grupo para la suma algebraica y un grupo para la multiplicación. Y la propiedad que conecta estas dos. Si ustedes recuerdan, y lo recordamos, porque yo sé que lo recuerdan, muchachos, las propiedades de la suma y de la multiplicación son muy parecidas. Casi como ustedes observan acá, hay unas que tienen el mismo nombre, tienen el mismo nombre, pero hay una parte en las que se afectan de diferente forma. Tenemos la propiedad de la suma conmutativa, asociativa, neutra y opuesta. ¿Cuál es la conmutativa? De forma rápida, les voy a hacer un ejemplo. 2 más 3 es igual a 5, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si Sí. sumamos 3 más 2? ¿Será que cambia el valor al que llegamos? No, profe. No. ¿Cuál? 3 más No. 2 también nos da 5, ¿no es Es lo cierto? mismo. Sí, profe. Esa es la propiedad conmutativa. ¿Cuál es la propiedad conmutativa? Que sin importar el orden de los sumandos, vamos Siempre a al mismo llegar al mismo total resultado. Total. o resultado. Vale, resultado o total. Total. Muy bien. Miremos acá en la conmutativa. 2 por 3. Perdón, en la multiplicación. ¿Cuánto nos da 2 por 3? 6. 6. Y 3 por 2, ¿cuánto nos da? 6. Comprobamos de nuevo también la propiedad conmutativa de la multiplicación. Lo que pasa es que acá la leemos de diferente forma. Acá decimos, el orden de los factores no altera su producto. Entonces, cuidado porque como lo leemos, también así estamos indicando la operación que estamos realizando. Bueno, a continuación tenemos la asociativa. La asociativa es la misma propiedad conmutativa. La única diferencia es que ya no vamos a tener solo dos términos, sino podemos tener 3, 4, 5 o muchísimos términos. ¿Qué hacemos ahí? Solo les voy a hacer un ejemplo. Lo que nosotros hacemos es sumar en parejas y luego sumar con el último valor que tenemos, sin importar quién, el orden, porque como ustedes observan acá con este ejemplo de la suma o adición, hemos llegado al mismo valor de dos formas diferentes, como pudimos observar. ¿Cuáles son las dos formas? Primero sumamos 5 más 3 y luego más 2 y también pudimos o sumamos 2 más 5 y luego le sumamos el número 3, llegando al mismo resultado, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el resultado que llegamos? 10, profe. ¿Y es el mismo? 10, profe. Número. El Sí, ¿no mismo es cierto? total. Producto. 10. Lo mismo pasa en la multiplicación. No importa si tenemos muchísimos números o muy poquitos, los podemos operar como a nosotros nos guste, ¿vale? Eso no hay Sí. problema. ¿Ok? Acá la diferencia. Esta sí es una diferencia. La diferencia es acá en la suma. ¿El elemento neutro cuál es? ¿El número? 0. 2 más 0 nos da 0. Perdón. Nos da 2. Y 0 más 2 nos vuelve a dar el número 2. 2. Pero en la multiplicación es otro número. Es el número 1. 1. Nos dice 2 por 1 nos da 2. O lo que es lo mismo, 2 por 1, perdón, 1 por 2 nos da también 2. 2. Entonces, ¿cuál es el elemento, el número que nos sirve como elemento neutro en la suma? El 1. En la El suma, uno. suma. Suma. Cero. Perdón, el 0, profe. Muy bien, Cero. Valentina, muy bien, Luis, 0. ¿Y en la multiplicación? El 1. Muy bien, listo. Acá viene la diferencia, otra diferencia. Lo voy a escribir ahora con rojo.
Ah, no, no, azul y este sí va rojo. Nos dice propiedad del elemento opuesto. ¿Cuál es el elemento opuesto? Pues si tenemos el número 2 positivo, el elemento opuesto sería -2. ¿Cuánto nos daría eso? 0, profe. 0. Entonces acá entendemos, sin importar el número que tengamos, si lo vamos a restar o estamos restando con el mismo valor, nos va a dar siempre ¿cuánto? 0. 0. Por eso se llama opuesto o elemento opuesto, porque tenemos un valor opuesto que nos está generando un valor de 0. Y 0. aquí el elemento simétrico o inverso es diferente, porque acá nos están diciendo es el inverso de la multiplicación. El inverso de la multiplicación en este caso es la división. Entonces, si tenemos un número multiplicado, por ejemplo, 2, que se ha multiplicado por una fracción, que sería 1/2 o 1/2, esto sería igual a 2/2 y esto es igual a 1. ¿Qué significa eso? ¿O qué entendemos acá? Si nosotros estamos multiplicando por una división inversa o si tenemos un mismo número dividiendo o un mismo número tanto en el numerador como en el denominador, siempre nos va a dar 1. Como hicimos en el ejemplo arriba, por ejemplo, coloquemos otro valor arbitrario, 84 lo vamos a multiplicar por el inverso de 84, o sea, 1/84. ¿Por qué 1/84? Porque es una división, pero la estamos escribiendo de forma de fracción porque nos queda más fácil la operación. Recordemos que cuando tenemos fracciones y las estamos multiplicando, multiplicamos, es directo. Siempre al uno. ¿Listo? Nos quedaría 84/84 y eso es igual a ¿cuánto? A 1. Entonces, muchachos, compañeras, compañeros, recuerden, siempre que estemos dividiendo con respecto al mismo número o al mismo término, ¿cuánto nos va a dar? 1. Siempre 1. Muy bien, Luis. Y bueno, acá no está, pero acá hay una propiedad que también es muy importante, pero que no la escribimos acá, pero todo el mundo la conoce. ¿Qué pasa aquí? 2 por 0 en la parte verde. ¿Cuánto nos da eso? Por 0. 2 por 0, 0, ¿no es cierto? 2. 0. O lo que es lo mismo, 0 por 2 nos da 0. Y esta es otra propiedad implícita. ¿Cuál es la propiedad? Se llama propiedad nula porque sabemos que el número 0, cuando multiplicamos con respecto a 0, sin importar el valor, por ejemplo, acá también podemos escribir 284 por 0, eso es igual a 0. 0. Sin importar el número. Ah, madre, ya quedan 10 minutos. Voy a cerrar, compañeros, si vuelven a entrar, que ya quedan 10 minutos y no le quiero quitar espacio a la otra clase. ¿Listo? Ya les abro directamente el Zoom de nuevo, ¿vale?